tengo que ver? ¿Qué voy a buscar en el primer parado superior? ¿Qué estructura? La fecha de mesio vestibular y mesio Cúspide mesio vestibular. Muy bien. ¿Y en el inferior? surco mesio vestibular. Surco vestibular. Es surco mesio vestibular. ¿Ve? Las dos deberían estar en un mismo plano o en una misma relación. Relacionación. Y si no, si el surco está más hacia distal, ¿qué clase es? Clase 3. No, clase 3. No, 2. Ah, 2. Hacia distal. Clase 2 y clase 2. Clase 2. Clase 2. Muy bien. Y si el surco está más hacia mesial, Clase 3. clase 3. ¿No ves? ¿Cuál es la diferencia entre la clase 2 subdivisión 1 y la clase 2 subdivisión 2? La clase 2, los La clase 1 incisivos. es en el sector anterior y la clase 2 es que los incisivos laterales se encuentran inclinados. Ya, proinclinados o vestibularizados. ¿Y los centrales cómo están? ¿Cómo ven aquí los centrales? Así Los centrales cómo están? ¿Los centrales cómo están? ¿Normales o están palatinizados? Palatinizados. Estos son incisos centrales, ¿no ves? Y este lateral. Así está el paciente, así y así. ¿Han visto pacientes así? Sí. Muy claro. Ya. La relación canina. En la relación canina, ¿qué veo? ¿Qué estructuras tengo que encontrar? Cazón. ¿Cazón? ¿Qué estructuras tengo que ver en la relación canina? Anterior y posterior. Ya, a ver, pero ¿qué estructuras del canino? Vamos a cerrar. o sea, que el canino superior esté delante del canino inferior, o sea, la vertiente anterior. Al revés. Al revés. El inferior está por delante. La vértice anterior tiene que estar con la vértice posterior. Eso es bien. Vertiente anterior, vertiente posterior. ¿Ya? Y otro dato que también que se les he dado, que la cúspide tiene que caer justo en el espacio que se forma entre el premolar y el canino. Ahí por eso está esta raya ahí. La cúspide justo recae ahí. Cuando la cúspide justo recae ahí, miren, toda la oclusión, hay un engrane posterior. ¿Sí? Pero sí, ¿qué pasa si la cúspide no recae ahí? Por ejemplo, mira, ¿dónde está la cúspide? Aquí. Y el espacio formado está aquí atrás. Miren cómo hay una desoclusión posterior, no hay un buen engrane, ¿no? Y en la clase 3 más aún. ¿No? Entonces esta es la relación canina, ¿no? Que hemos dicho que generalmente la relación canina va de la mano de la relación molar. Generalmente, no siempre, ¿ya? ¿En qué casos yo no puedo determinar qué relación molar o qué relación canina es el paciente? Si no tiene la pieza. Muy bien, en ausencia de pieza. ¿Qué más? Si tiene una obturación o si está muy alto igual. Eso, muy bien. Si tiene una obturación muy grande o muy amplia, ¿qué más? Cuando le está saliendo recién la pieza. Eso, cuando la pieza está en erupción y todavía no ha llegado a plano cruzal, entonces no puedo valorarlo. Todavía el paciente está en la erupción, ¿no? Aquí, ¿cómo está su overjet? ¿Qué es overjet? Cuando es horizontal. La distancia que va a existir del borde incisal superior con cara vestibular del Es la distancia horizontal o vertical. ¿O qué es horizontal o vertical?
horizontal, ¿no ve? El overjet, jet, recto, ¿no ve? ¿Estará aumentado o estará disminuido? Estará. Aumentado, ¿no ve? Se cae toda la carrera aquí. Se cae sus notas, todo se cae ya. No vuelvan a hacer. ¿Ya? Entonces, aumentado, ¿lo ve? Y en la clase 3, ¿cómo está el overjet? Menos, ¿no? Está negativo el overjet. Porque está hacia atrás, está cruzado. No hemos visto overjet, overbite, hemos visto las formas de medir. ¿Cómo medimos overjet, overbite? Ya sea directamente en el paciente, o ya sea el modelo, o en la teleradiografía. El overjet clínicamente, como vemos en el paciente. Y este overjet de aquí, ¿cómo sería? 0. Paciente vis a vis, ¿no ves? Sí. Paciente vis a vis, overjet 0. Overbite hemos visto. ¿Qué es el overbite? Esta es vertical. Distancia vertical. Es distancia vertical. ¿De dónde a dónde? Del borde ahí. De los superiores a los inferiores. Del reborde del diente hasta la parte medio del incisivo. Bueno, el borde del diente. Borde incisal. Ya, del incisivo central. Superior. O sea, es la distancia que existe entre el borde incisal del incisivo superior y el borde incisal del incisivo inferior. La distancia que existe entre el borde incisal del superior y borde incisal del inferior. Ya, esta es una clasificación para determinar la mordida profunda. Leve, moderada o severa. Me estaba haciendo. Sí, me han dicho. Déjenme contar. Ya, entonces, ¿cómo yo voy a medir overbite en mi paciente? Voy a hacer que el paciente entre en máxima intercuspidación. Ya, y voy a hacer que el paciente entre en máxima intercuspidación y voy a marcar, ¿no ve la línea? Y voy a medir la distancia. Ya, marco mi paciente y puedo tener overbite. Positivo, negativo y 0. Positivo. ¿Cómo estará en este overbite? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Según Chaconas, su sobremordida será leve, moderada o severa. Severa. Ahí está el overbite 0, porque está mordida vis a vis. Y aquí el overbite, paciente con mordida abierta anterior. ¿Cómo está su overbite? Negativo. Negativo. Muy bien. Ahí nos hemos quedado, material atrás. Ya, ahora vamos a ver lo que es oclusión mutuamente protegida. ¿Ya? Ya hemos visto los parámetros que yo tengo que ver en mi paciente para ver si el paciente tiene una buena oclusión. Relación molar, relación canina, overjet, overbite. Ahora, otro parámetro que yo también tengo que valorar en mi paciente es la oclusión mutuamente protegida. ¿Qué significa? Como su nombre lo indica, que los anteriores protegen a los posteriores y los posteriores protegen a los anteriores. A eso se llama mutuamente protegido. Los dos sectores se protegen. Claro, primero le pido a mi paciente que entre en MIC. MIC significa máxima intercuspidación. ¿Ya? ¿Cómo hago que mi paciente entre en MIC? Claro. Trae saliva. Le pido que traiga saliva. ¿Ve? Y al momento, como tenemos visto deglución, que al momento de deglutir es donde existe la máxima intercuspidación. Entonces mi paciente está ocluyendo, ¿ya? Al momento de ocluir, ¿qué dice la literatura? Dice que cuando el paciente ocluye, todo el sector posterior entra en contacto. Y lo que no entra en contacto es el sector anterior, ¿ya? Entonces, cuando el paciente está ocluyendo,
las piezas posteriores están protegiendo a las anteriores, porque las anteriores están libres. Por eso y overjet y overbite de 3 a 5 es lo normal. Lo que no es normal es que el overjet o el overbite sea 0 y estén en contacto, ¿eh? Por eso hay una distancia de overjet y overbite. Entonces los posteriores van a proteger a los anteriores, ¿sí? Cuando están en máxima intercuspidación. Y cuando yo le digo a mi paciente que ponga vis a vis sus dientes, ¿sí? Cuando yo le digo a mi paciente, ponga visto, si yo digo vis a vis, no va a entender. Voy a decir, ponga sus dos incisivos así juntitos. El paciente entiende eso. Y pone vis a vis. Entonces, ¿qué dice? Dice que los anteriores van a estar en relación y los posteriores van a entrar en una desoclusión. No tienen que ocluir los posteriores. Ya, si el paciente hace vis a vis, todo lo de atrás tiene que desocluir para que el paciente tenga una buena oclusión. ¿Ya? Eso se llama oclusión mutuamente protegida. Que los posteriores en máxima intercuspidación protegen a los anteriores. Y los anteriores en vis a vis protegen a los posteriores. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, entonces tengo que hacerle a mi paciente morder y luego hacerle poner en vis a vis para ver la desoclusión posterior. Guía canina. ¿Ya? Ahora, yo voy a ver en mi historia clínica, ¿no ve? Oclusión mutuamente protegida, presente o ausente, ¿no? Puede que mi paciente se ponga vis a vis y siga ocluyendo todo el sector posterior. Entonces, oclusión mutuamente protegida, ausente, no tiene, ¿ya? O puede tener, o puede ser presente, ¿ya? Ahí en mi historia clínica yo voy a colocar. Otro parámetro que yo tengo que ver en el paciente es la guía canina. Tengo que ver cómo mi paciente tiene la guía canina. Una cosa es llave canina y otra cosa es guía canina. ¿Ya? La llave canina ya hemos visto la relación de la vertiente posterior y anterior, etc. Ahora, la guía canina dice lo siguiente. Dice que yo voy a pedir al paciente que ponga cúspide con cúspide. ¿Ya? Haga un movimiento de lateralidad y ponga las dos cúspides en relación. Cuando el paciente está con las dos cúspides en relación, las dos cúspides en contacto, tiene que existir una desoclusión del lado izquierdo y del lado de trabajo, que es el lado derecho. ¿Ya? Los únicos que tienen que ocluir son los caninos. Luego, todo tiene que estar en desoclusión. Desde aquí. Ah, sí. ¿Se han hecho pinchar? ¿Ya? Si quieres te quedas, si quieres te vas. Ya, entonces, ¿qué dice la guía canina, no? La guía canina dice que cuando las dos cúspides de los caninos superior e inferior entran en contacto, tiene que haber una desoclusión posterior del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Ya? Si el paciente hace esto, guía canina al lado derecho, presente. Si el paciente pone en contacto los dos caninos, pero sigue ocluyendo a un lado o al otro lado, guía canina al lado derecho, ausente. ¿Ya? Si el paciente está así y le digo ponga cúspide con cúspide y no llega, no puede, porque hay pacientes que no pueden, no llegan. Entonces, si el paciente no llega a la relación cúspide con cúspide, ausente. ¿Ya? Y en la historia clínica vamos a poner por qué está ausente. O porque existe oclusión posterior, o porque no llega, o porque no tiene caninos, o porque existe destrucción coronaria de caninos, etc. ¿Ya? Y lo mismo para el lado izquierdo, ¿no? Para valorar el lado izquierdo, de igual forma le pido al paciente que ponga en contacto los dos caninos y por lo tanto tiene que haber una desoclusión posterior, derecha e izquierda.
¿Ya? Para que me entiendan mejor esto de guía canina, vamos a ver este videito. ¿Cómo se le hace al paciente guía canina? Ahí está el paciente y se le pide que entren en contacto los dos caninos, cúspide con cúspide, ¿no? En movimiento de lateralidad. El paciente va a hacer movimiento de lateralidad y pone cúspide con cúspide, y aquí tiene que haber una desoclusión posterior de un lado y del otro lado, ¿no? Miren la desoclusión posterior que se logra. Ya, ¿se entienden, no? Guía canina, ya. ¿Alguna pregunta con guía canina? No. Creo que sí o sí tiene que estar centrado el canino y el canino. O sea, en ese caso no teníamos. No llega, sí. Tiene que entrar así en relación. Las dos cúspides tienen que chocarse así. A veces hasta ahí nomás llega el paciente. Entonces no, tiene que ser cúspide con cúspide. ¿Ya? Por eso al otro lado ausente. Si no llega, ausente. Entonces también no, hay varios parámetros de oclusión que pueden en el paciente. Basta que con que el paciente no puede llegar cúspide con cúspide, el paciente ya está en una mala oclusión. Los parámetros de oclusión no están. ¿Ya? Por eso hemos visto que hay alta incidencia de maloclusión. Hemos visto el 85% de la población tiene maloclusión. Eso significa de que cada 10 personas, 9 presentan problemas oclusales. Porque hay varios parámetros que vemos, no solo vemos la relación molar, ¿no? Para nosotros poder seguir analizando oclusión, ha habido este ortodoncista, que es Lawrence Andrews, que es un ortodoncista estadounidense. En la década de 1960, digan, ¿qué tan antiguo es este estudio? Que en la actualidad los ortodoncistas seguimos usando, ¿ya? Entonces, él ha propuesto 6 llaves de oclusión de Andrews. Él ha dicho, con estos 6 parámetros nosotros podemos evaluar la oclusión de nuestros pacientes. Su objetivo era identificar las características comunes en pacientes con una oclusión naturalmente ideal, ¿ya? Entonces él estaba describiendo características oclusales de pacientes que vendría a ser lo ideal para el paciente, ¿no? Es decir, aquellos que nunca habían necesitado ortodoncia y tenían una mordida funcionalmente estable, ¿no? Entonces, que tenían armonía oclusal, que fluían bien. Entonces, él ha estudiado 120 modelos, ¿no? En estos tipos de pacientes donde él tenía sus consideraciones, ¿no? Que sean estéticamente agradables, que tengan todas las piezas dentarias, que no tengan dientes en mal posición y que no hayan pasado por tratamientos de ortodoncia, ¿ya? Entonces, a partir de estas observaciones, en 1972, publicó sus hallazgos en el artículo de Six Days to Normal Occlusion, en el American Journal of Orthodontics, ¿no? Entonces, a partir de este estudio, él ha propuesto las 6 llaves de la oclusión normal. ¿Ya? Entonces, no olviden que la ha estudiado en 120 modelos, ¿no? Las 6 llaves de oclusión de Andrews, ¿no? ¿Qué dice Andrews? Dice que para que un paciente tenga una buena oclusión, tenga una oclusión estable en el tiempo, lo que nosotros tenemos que ver en el paciente, primero es la relación molar. Lo primero que tenemos que identificar en el paciente para que tenga una oclusión normal es la relación molar. Ahí está, la relación molar clase 1. ¿No? Primero, el paciente tiene que tener relación molar clase 1. ¿Ya? Eso es lo que se da. Luego dice que lo segundo que tenemos que ver en el paciente es el tip. El tip
El segundo es el tip. El tip, ¿qué significa? Que cuando nosotros vemos, ¿han visto radiografía panorámica? ¿Sí lo ven? Los dientes son dirigidos hacia distal, las raíces no son rectas, son dirigidas hacia distal, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Andrews? Andrews dijo que las piezas dentarias no son rectas, no son verticales, sino presentan una angulación mesio y distal, una angulación hacia distal, ¿no ven? Entonces, ¿qué dice Andrews? Dice que las piezas tienen que tener un tip, tienen que tener una angulación o una angulación hacia distal, ¿sí? Y eso ha propuesto, ¿no? Que cada pieza tiene una angulación, ¿no? Por ejemplo, aquí está de 90 grados y el incisivo central, el lado izquierdo, presenta una angulación de 5 grados, ¿no? El lateral de 7, el canino de 13 y así, etcétera, ¿no ve? Entonces dice que también para que la paciente tenga una linda sonrisa, los dientes tienen que estar angulados, ¿ya? Entonces ha dicho que también hay una cierta angulación para cada pieza, como les decía, de 5, de 7, de 13, de 12, de 10 y ahí va disminuyendo, ¿no ven? Eso decía, ¿no? Que tenemos que valorar el tip de las piezas. Otra consideración que decía Andrews, que nosotros tenemos que ver en el paciente es el torque. El torque, ya que el tip es la angulación hacia el distal en las piezas, ¿sí? Hacia el distal, el torque significa la angulación vestíbulo palatino o vestíbulo lingual de las piezas. Las piezas tampoco son verticales, ¿no ven? Presentan una angulación. Tienen esta angulación que es el overjet, que es de 3 a 5 milímetros, ¿cierto? ¿Ya? Entonces dice que también hay que valorar el torque de las piezas, ¿sí? Formando con el eje central de la pieza, qué grado de inclinación presentan. Por ejemplo, los incisivos centrales, 18 grados de inclinación, y los incisivos inferiores, 16 grados de inclinación, ¿ya? Entonces dijo que tenemos que ver las angulaciones y el torque. Angulación o tip y torque. Por eso es que cuando nosotros hacemos ortodoncia, los brackets vienen para cada diente. El incisivo central, el lateral, el canino. No puedo ponerle yo el incisivo inferior al incisivo superior, porque los brackets tienen ya las angulaciones puestas dentro del bracket. Si yo le voy a poner de un incisivo inferior al superior, lo voy a volver más recto o no lo voy a angular tanto, porque ya tienen dentro de la forma del bracket, ya está expresado el tip y el torque de cada diente. Si ustedes ven un juego de brackets, ahí dice angulación 16, 18, 20 grados, así van diciendo cada bracket, ¿ya? Entonces, esos son los brackets ahora que son última tecnología, ¿no? Porque antes eran los brackets normales y nosotros teníamos que angular de acuerdo al diente. Pero como las cosas se van modernizando, nosotros lo único que tenemos que poner es en el lugar exacto el bracket, porque ya tiene dentro de su forma, ya está angulado y ya está dado tip y torque. ¿Ya? Listo. La cuarta llave de Andrews. Andrews dijo también que para que exista una buena oclusión tiene que haber ausencia de rotaciones. ¿Ya? El paciente no tiene que tener rotaciones, no tiene que tener dientes girados. ¿Ya? ¿Qué decía Andrews? Decía que en el sector posterior, un diente girado, es este diente que está con negro, un diente girado va a ocupar más espacio que cuando esté en una buena posición, que es lo que está con rojo. Decía que en el sector posterior un diente girado ocupa más campo, ¿ya? Cuando un diente en el sector posterior se gira, ocupa más espacio. Cuando nosotros lo ponemos recto, entonces tenemos espacio de sobra, ¿ya?
Y también decían ellos que pasa lo opuesto en el sector anterior. En el sector anterior, un diente girado va a ocupar menos espacio que cuando el diente va a estar recto. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ausencia de rotaciones es también otro de los parámetros que tenemos que ver en el paciente. Si yo veo en mi paciente un diente chueco, el paciente ya tiene maloclusión. ¿Ya? El paciente ya tiene una maloclusión. La quinta llave de Andrews dice que los pacientes tienen que tener bordes de contacto o puntos de contacto en el posterior o caras de contacto, ¿no ve? Tienen que estar unidos. Entonces, los dientes tiene que haber ausencia de diastemas, que no es normal. ¿Ya? Entonces, ausencia de diastemas es la quinta llave de oclusión de Andrews. ¿Ya? ¿Los diastemas es normal en la oclusión temporal? Sí. Sí. ¿Ve? Sí. Para ausencia de diastemas, claro que estamos hablando de una oclusión permanente, ¿no? Si yo voy a hablar de un paciente niño, entonces la ausencia de diastemas es normal. El de abajo es normal. Sí. Pero arriba no. Sí, igual eso quería entender a los niños. Ya, entonces la ausencia de diastemas es la quinta llave. La sexta llave habla de la curva de Spee. ¿Qué es la curva de Spee? No, Andrews también ha visto que todos los dientes no se encuentran en un mismo plano. Este es el plano cruzal, ¿no? Que todos los dientes no deberían estar en un mismo plano, todos tocando el plano cruzal. Si están tocando todos el plano cruzal, estamos mal. ¿Ya? Tiene que existir una curva de compensación que se llama la curva de Spee. ¿Ya? Esta curva gira, pasa por el ATM, se continúa con el superior y es una curva, es un redondo que gira. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice que a la altura de los premolares, a la altura del primer premolar, ¿verdad? Tiene que haber una distancia de 1,5 milímetros. 1,5 milímetros. ¿Cómo voy a medir esto? Digamos, este es mi paciente, primero voy a hallar plano cruzal. Plano cruzal es el punto, la parte más sobresaliente de los incisivos o el canino, y es una línea que se dirige a la cúspide más posterior del molar. Ya. Le voy a poner una reglita ahí. ¿Ya? Le pongo una reglita y a nivel de los premolares, miren cómo este es un modelo, ¿no? Pero para que dé bien la oclusión, se expresa. A nivel de los premolares, tiene que existir 1,5 de milímetros, 1,5 milímetros. Si el paciente presenta 1,5, oclusión normal. Si no, si la regla está tocando todos los premolares, entonces curva de Spee ausente o cero. O puede que esté aumentado, ¿no? La curva de Spee puede que esté aumentada. Ahí le pongo más 3, más 5, etc. ¿Ya? Entonces, lo normal es 1,5. ¿No? Entonces, eso es para valorar Es que no me consigo. la curva de Spee. Pero una consulta, esto de la curva de Spee, ¿solo es con el primer premolar o No, primer premolar. Con el primer premolar hay que ver. Aquí en este gráfico está con el molar. Es con el primer premolar o el segundo premolar. Algunos libros toman primer premolar o el segundo premolar. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a medir para la curva de Spee. Ya. ¿Ya? Esto de análisis transversal lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Les voy a presentar a la licenciada. ¿La conocen? Buenos días. No. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a con foto. Me presento, mi nombre es Cristina.